Dice la Biblia, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ese solo versículo vamos a leer solamente. Esta historia es la historia de un hombre llamado Zaqueo, un hombre pudiente, adinerado en ese momento, un hombre religioso de la época también, un hombre pequeño de estatura también, que dice que la palabra relata, enseña la Biblia en esa historia, que tuvo un encuentro con el Señor, que se encontró con el Cristo de la gloria, y de ahí vinieron estas palabras que acabo de leer, porque el Hijo del Hombre no ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Este hombre fue salvo, el Señor le rescató, el Señor le salvó, el Señor obró en la vida de este hombre de una manera gloriosa y especial. Pero antes de entrar en el mensaje que Dios me ha ayudado a preparar para esta mañana, quiero que hablemos un poquitico de la gloria del Señor, de la gloria de Dios. ¿Qué es la gloria de Dios? Dios es glorioso en sí mismo. Dios es un Dios que es merecedor de toda la gloria, que merece ser exaltado, que merece ser alabado. Por eso decía ahorita que cuando nos vemos a nosotros, no encontramos nada, lo que decía el hermano. ¿Qué vio Dios en nosotros? No vio absolutamente nada. Vio el pecado para salvarnos, vio quizás la maldad del corazón para rescatarnos y podernos salvar para la gloria, honra y alabanza de su nombre. El jueves nuestro hermano Edgar compartía algo acerca de la esencia de Dios, acerca de la grandeza de nuestro Dios, y nos llevaba a través de la Biblia, a través de la Escritura, y nos mostraba cómo Dios es tan grande, cómo Dios es tan glorioso, y cómo Dios no tuvo necesidad, ni tiene necesidad del ser humano, ni del resto de la creación. Sencillamente, hermanos, porque Dios sin nosotros sigue siendo Dios. Amigo y amiga, Dios sin ti sigue siendo Dios, pero nosotros sin Dios no somos nada. La Biblia dice, alejados de Dios, nada podéis hacer. Y el hermano Edgar desarrollaba parte de su exposición bajo la siguiente pregunta: ¿cómo se relaciona Dios con su creación? Y nos llevaba por esa parte de la grandeza de Dios, de que la creación es totalmente diferente al Creador. Y estoy totalmente de acuerdo con mi hermano, porque la Biblia lo enseña, amigo y amiga y hermano. La Biblia enseña eso cuando en nuestra mente pensamos en la creación y en un creador. Lógicamente debemos de pensar que el creador es totalmente superior a lo creado, totalmente superior. Y ese creador es nuestro Dios, ese creador es el Dios de la gloria. Y Dios creó todas las cosas, las plantas, el universo, con un solo objetivo: mostrar su gloria. No porque tenía necesidad, sino para mostrar, evidenciar su gloria, evidenciar su grandeza, porque Él le plació hacerlo así, para su gloria. En la Biblia hay una frase que me gusta mucho, dice: no existe la mínima pulgada en el universo entero de la cual Dios no pueda decir, es mía y yo hago lo que quiera con ella. Tremendo. Dios hizo todo para su gloria. La creación es insignificante, incluyéndonos, insignificante delante del Creador. Pero lamentablemente ustedes dirán, sí, yo estoy de acuerdo, amén, claro, predicador, claro, hermano, yo estoy de acuerdo con usted. Pero saben, no todo el mundo está de acuerdo con lo que estoy diciendo en esta mañana. Hay un grupo de personas que dice, basándonos siguiendo por el hilo de la pregunta que nos decía el hermano, de cómo se relaciona la creación con el Señor, con el Creador. Hay un grupo de personas que piensan, que rebajan al Creador al mismo nivel que la creación. Y dicen que todo es Dios, todo miran como si fuera Dios y lo minimizan a Dios de una manera tremenda, de una manera impresionante. Pero hay otro grupo de personas que dicen que Dios
es tremendamente superior, estamos de acuerdo, que Dios es tremendamente superior, que Dios creó todas las cosas, pero que Dios no tiene ningún tipo de relación con la creación. Que Dios no tiene ningún tipo de relación con la creación y que el Dios creó las cosas y dejó que todo siguiera su curso. Pero hay otro grupo de personas que dicen que también Dios es superior y que Dios creó las cosas tan perfectas como lo fueron posibles, pero que Dios sí gobierna la creación y la mano de Dios está en todo lo creado y Dios sostiene con sus manos aún nuestras vidas. Amén. En Él somos, en Él vivimos y por Él nos movemos. Por Él nos movemos. Solamente en Cristo Jesús. Porque Él gobierna todas esas cosas. Y Él se relaciona con la creación de manera tremenda y especial. Pero mirándolo desde ese punto de vista, Él es el grande. Él es el glorioso. Y todo lo que Él hizo fue mirando o teniendo en cuenta su gloria eterna. Su gloria gloriosa, valga la redundancia. Amén. Con esto en mente quiero llevarte a lo que quiero compartir en esta mañana. ¿Y por qué? Quizás te preguntarás qué tiene que ver la gloria de Dios, qué tiene que ver que Dios haya creado todo para su gloria con un mensaje evangelístico. Yo te dijera, tiene mucho que ver, tiene todo que ver, porque Dios todo lo ha hecho para su gloria, incluyendo el plan de redención para su pueblo, incluyendo el plan de salvación para su pueblo. Dios lo hizo para su gloria y por eso el título que Dios me ha regalado en esta mañana es La gloria de Dios es salvar. Es el título en esta mañana. Y con todo esto en mente, teniendo en cuenta que Dios es superior a la creación, que Dios busca su gloria, busca evidenciar su gloria en medio de todo lo creado y busca mostrar algo de Él. Con todo esto en mente, quiero llevarte al desarrollo del mensaje en esta mañana, que es la gloria de Dios es salvar. ¿Por qué comencé con esto, hermanos, amigos y amigas? Porque a veces pensamos, muchos de nosotros pensábamos, muchos cristianos piensan que la salvación dependió de nosotros. Piensan que el estar sentados en este lugar dependió de ustedes. Piensan que el estar parado en este lugar enseñando la palabra del Señor dependió de este varón que está delante de ustedes. No fue así. Dependió de la gloria de Dios. Dependió del Señor. No fue por mi fuerza, no fue por tus fuerzas. Y por eso yo siempre le he dicho a algunas personas a las cuales Dios me ha permitido evangelizar y les he compartido y les he dicho, es un privilegio estar en medio del evangelio. Es un privilegio ser salvo por el Señor. Es un privilegio estar en medio de la iglesia sentado, escuchando la palabra de Dios. Es un privilegio estar de pie en este lugar enseñando la palabra de Dios. Y les agrego, y es un privilegio que todo el mundo no tiene. Y no porque no quieran, sino porque no pueden y no quieren tampoco. Amén. Es un privilegio que solamente Dios puede regalar y dar al ser humano. Es un privilegio que solamente viene del Señor. Pero muchos de nosotros hemos escuchado hablar de esto, de salvación. Y creo que los que se han topado con un cristiano o que alguien les ha evangelizado, le ha predicado la palabra del Señor, siempre van a escuchar esto. Dios quiere salvarte, o Dios quiere salvarte, o el plan de Dios es salvarte. Cualquier cosa de esa, o van a escuchar esta palabra salvación. Pero quizás muchos de ustedes se preguntarán, ¿pero por qué? ¿De qué Dios me va a salvar? ¿Qué es salvación? ¿Por qué Dios está interesado en salvarme? Primero, entiéndase por salvación, amigos, amigas, un rescate de un peligro eminente. Entonces, para entender de qué Dios nos ha salvado, o te preguntarás en cuál problema, en qué situación o en qué peligro estoy involucrado, de lo cual Dios me tenga que salvar. Pero para que tú puedas entender un poquito más
esa palabra de salvación, quiero primero llevarte al problema. ¿Y cuál es el problema que hay? Del cual Dios debe salvarte, del cual solo Dios puede salvarte. El problema que primero que todo es el pecado. Ese es el problema. Hay un problema, el pecado, y ese problema es contra alguien. Es Dios, el Dios del universo, el Dios glorioso, poderoso y eterno. Y para que podamos ver eso, quiero llevarte al libro de Génesis, capítulo 3. En ese capítulo, hermanos, se encuentra la historia más triste, más tremenda de la humanidad, del ser humano. Y en ese capítulo se encuentra la historia de la caída del hombre, de la caída del ser humano, del hombre fallándole a su creador, del hombre fallándole al Dios santo, del hombre fallándole a un Dios bueno, glorioso, maravilloso y especial. Si vamos en el capítulo 1 y 2, la Biblia habla de lo que Dios había creado. La Biblia enseña cómo Dios creó todas las cosas. En el capítulo 2 podemos ver cómo Dios comienza a obrar en la vida del ser humano. En el capítulo 1 vemos cómo Dios crea también al ser humano, crea a todas las cosas para su gloria y para su honra. Y dice la palabra en esos capítulos que miró Dios y vio Dios que todo era bueno y bueno en gran manera. Pero en el capítulo 3, hermanos, comienza la situación a empeorarse, o se empeoró la situación, porque el hombre le falla al Señor. La palabra enseña que Dios colocó al hombre en un lugar llamado el huerto del Edén, con todas las comodidades posibles. Dios le regaló privilegios al hombre, le dio los árboles para que pudiera comer, a excepción de un árbol que le dijo: de este árbol no comerás. Pero Dios le dio todos los privilegios al hombre, le regaló el privilegio, hermanos, al ser humano y amigo, de colocarle nombre a los animales. Y lo hizo, y el hombre lo hizo, y Dios le dio la gracia, la sabiduría para hacerlo. Privilegios tremendos. Sin embargo, en ese capítulo del libro de Génesis, capítulo 3, la Biblia enseña que el hombre cae, que el hombre desobedece al Señor. Quizás de pronto Dios me ayude a poder mostrarle la gravedad de este pecado, la gravedad de esta falla delante de Dios. Porque si pueden imaginar, el Dios que hizo todo lo creado, que le regaló una ayuda idónea a Adán, el Dios que preparó todo eso para que ellos vivieran cómodamente, para que ellos vivieran para la gloria de Dios, ellos habían pecado contra ese Dios, habían ofendido la santidad de ese Dios maravilloso y glorioso. Tremendo. Y ese pecado y esa situación, esa historia es real y es triste. Porque la Biblia dice que con ese pecado vino la muerte. Y no solamente la muerte física, sino la muerte eterna en el infierno, alejados y destituidos de la gloria de Dios. Yo recuerdo que cuando estaba pequeño, no era cristiano aún todavía, pero había Semana Santa y daban películas relacionadas con la Biblia. Y cuando hablaban de Adán y que él pecó, cuando leía cosas así o relacionadas con esto, que Adán pecaba y que por eso vino la muerte, cuando uno está en el colegio que le dan religión, que hay algo de esas cosas, que vino la muerte a través de eso, yo me entristecía y quizás me enfurecía por eso. Y yo decía, si Adán no hubiese pecado, mi abuelo, mi abuela nunca habría muerto, todos estuviéramos vivos y Dios había planeado todo y todos fuéramos felices. Pero ¿por qué pecó Adán? Y le echaba las culpas y el agua sucia todo a Adán. Pero hermanos, este pecado de Adán y de Eva no solamente afectó al ser humano en ese momento, afectó a Adán y a Eva como tal, afectó a toda la raza humana. La Biblia dice, si no estoy mal, Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, están desechados, apartados de la gloria de nuestro Dios.
tremendo. Ese es el problema, el pecado. Y lamentablemente el hombre de hoy ha limitado el pecado a solamente matar, robar y hacerle daño a las personas. Pero eso no es solamente el pecado. Pregunto yo, quizás tiene algo de malo comerse una fruta, quizás no. Pero si Dios te dice que no comas esa fruta y te la comes, sí tiene mucho de malo. Porque estás ofendiendo, estás desobedeciendo la palabra del Dios vivo del cielo. Y esto fue lo que hizo el hombre, desobedecer la palabra gloriosa de Dios. Y al desobedecer la palabra de Dios, fuimos todos los seres humanos afectados y estamos manchados con el pecado de Adán. Sino porque la palabra, hay algo, hermanos, que le decía de la muerte. Y amigos, hay algo que evidencia el pecado. Hay algo que evidencia el pecado en el corazón, en la vida del ser humano, y es la muerte. Si alguien muere, es porque hay pecado, y es una evidencia del pecado. Es una evidencia de la rebeldía del hombre contra Dios. Y se preguntarán por qué hay abortos, por qué niños mueren también. Porque hay pecado. Porque vienen con el pecado de Adán. Porque pecaron en Adán también. Porque ese pecado de Adán contaminó toda la raza humana. Y todos están destituidos de la gloria de Dios. Todos. Hermanos, y este es el problema. Pero como les decía, ¿contra quién es el problema? Contra Dios. Dios fue el Dios bueno que preparó todas las cosas para que Adán y Eva vivieran bien. Pero Adán y Eva pecaron contra Dios. Entonces tenemos, en primer lugar, dos culpables. Y esos dos culpables están representando toda la raza humana. Y hay un ofendido. Y ese ofendido es Dios. ¿Cómo se sentirían ustedes si alguien que aman mucho les falla? Enfurecidos, ofendidos tremendamente. El Dios del cielo estaba ofendido. Adán y Eva no solamente habían pecado contra sus propias vidas, habían pecado contra el Dios del universo, tenían un problema con el pecado, sino contra Dios, y Dios estaba airado. Hermanos, y cuando alguien es culpable, ¿qué pasa? Cuando alguien asesina a otra persona, ¿qué pasa, amigo y amiga? Debe ir a la cárcel, es merecedor de ir a la cárcel. Es justo que esa persona pague una condena en la cárcel. El hombre, el ser humano es culpable delante de Dios. Por eso es totalmente justo que Dios envíe personas al infierno. ¿Por qué es justo? Porque el hombre es culpable. Porque el hombre pecó contra Dios y ofendió la santidad de Dios. Y Dios está airado contra el pecador y contra el ser humano. De hecho, la Biblia dice que Dios está airado contra el impío todos los días. Y es una realidad bíblica. Hay un ofendido y hay un culpable. El ser humano es el culpable y Dios es el ofendido. Y Él es el que está airado contra el ser humano. Y Él es el que puede derramar su ira como Él quiere. A veces queremos escuchar del amor de Dios. Y sí, Dios es un Dios amoroso. Ese Dios que ahorita hizo derramar la lluvia sobre buenos y malos y que ahora hace salir el sol sobre buenos y malos, sobre justos e injustos. Ese Dios amoroso, ese Dios misericordioso y bueno, es un Dios que también se aira. Es un Dios que se ofende por el pecado del ser humano. Es un Dios que está ofendido, airado contra el ser humano. El Dios del cual dice la Biblia que es grande en misericordia. Es un Dios que también dice la Biblia que es fuego consumidor. A veces queremos escuchar hablar del amor de Dios. Y quizás conocemos bastantes cositas del amor de Dios. Pero cuán poco conocemos de la ira de Dios. De saber que Dios tiene toda la potestad, toda la autoridad. Dice la Biblia, para destruir el cuerpo y el alma en el infierno, si a Él le place. Y muchos dirán, el infierno. ¿Se imaginan al diablo allí haciendo desastre? No, hermanos.
El infierno es infierno porque la ira de Dios está en ese lugar. Hay dos cosas que el pecador, que el hombre experimenta allí en el infierno. Un alejamiento especial, un alejamiento de la presencia gloriosa y especial de nuestro Señor. Pero un sentir tremendo de la ira de Dios derramada sobre él en el infierno. El diablo hace parte de la creación de Dios. Y Dios igualmente va a ser castigado en el infierno. Pero como les dije, no nos alarmemos por esto. ¿Por qué? Porque en el libro de Génesis podemos ver que hay un culpable. Y un culpable que merece ir a la cárcel. Y un culpable que merece ir al infierno. Y es justo porque el ofendido es Dios y Él hace como Él quiere, cuando Él quiere y con quien Él quiere. Recuerden lo que les decía, no existe la mínima pulgada en el universo de la cual Dios no pueda decir, es mía y yo hago lo que quiera con ella. Eso te incluye a ti, incluye a tus hijos e hijas, nos incluye a todos. Dios hace lo que quiera con nosotros, como a Él le plazca. Recuerdo que hablaba con una amiga y ella me decía, me compartía que estaba estudiando algo de la palabra del Señor. Y yo le decía, sí, cuéntame, ¿qué has aprendido del Señor? Y me decía, estoy aprendiendo de la ira de Dios, de cómo Dios se aira, se ofende contra el pecador, de cómo Dios en momentos quisiera deshacer a todo el mundo de sobre la faz de la tierra. Y me decía, ella me argumentaba y me decía, Humber, porque a veces el escuchar de la gracia de Dios y el escuchar del amor de Dios, me gusta hacerlo. Y me gusta escuchar del amor de Dios, de la gracia de Dios. Pero a veces tomo eso como pretexto para seguir pecando, para seguir fallando y desagradando a mi Dios. Pero cuando escucho y conozco de la ira de Dios, me doy cuenta que el tema es serio, que debo temer a Dios, que debo agradar a Dios, que debo buscar de Dios y que necesito de la salvación de Dios. Entonces, el ofendido, mis hermanos, es Dios y Él está airado, amigo y amiga, contra el pecador. Está airado y es algo bíblico. La Biblia lo enseña. Dios está airado todos los días contra el pecador. Amén. Pero no solamente hay un ofendido, no solamente hay un culpable, que eso encierra el problema en el cual estamos o en el cual está involucrado el ser humano que no tiene a Cristo Jesús en su corazón. Ese es el gran problema. Primero, el pecado, que no puede salir de él, que no puede ser libre de él, que no puede ser libre de su condenación, de sus consecuencias, de nada de eso, que está cautivo al pecado. Alguien decía una vez, ser cautivo de un amo de cierta persona nos da gran ventaja, porque podemos liberarnos, escaparnos, hacer algo, pero ser cautivo de algo que está dentro de nosotros es un gran problema, porque ¿cómo nos vamos a zafar de él? Si está dentro de nosotros, y ese es el pecado, está dentro del ser humano, y no puede ser libre, al menos que alguien haga algo, y ese alguien se llama Jesucristo. Amén. Ese alguien es el Rey de Reyes y Señor de nosotros, y Señor de señores. Dice la Biblia, Hechos capítulo 4, versículo 12, no hay otro nombre en el cual podamos ser salvos, solamente hay uno, Jesucristo. Jesucristo. No hay otro nombre bajo el cielo en el cual podamos ser salvos, solamente uno. Jesucristo, mis hermanos, amigos, Jesucristo. Entonces tenemos el problema, tenemos a alguien ofendido y a alguien culpable que no es inocente. Como les decía, la Biblia no presenta al ser humano como inocente, hermano. La Biblia lo presenta como culpable y merecedor del castigo eterno de Dios. Pero ahora no solamente Dios nos va a salvar o nos quiere salvar del problema, también hay un peligro que es eminente en medio del ser humano. ¿Y cuál es ese peligro? Romanos capítulo 6, versículo 23, ¿qué dice la Biblia, hermanos? Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida
Vida en abundancia, si no estoy mal, dice la Biblia. Pero quiero centrarme en esa primera parte. La paga del pecado es muerte. Hay un peligro. ¿Y el peligro cuál es? Que en cualquier momento, si nos llegamos a ir sin el Señor, sin Cristo, nos iremos derechito al infierno. La Biblia dice, pero hay una buena noticia, la Biblia dice, hay esperanza para aquellos que están entre los vivos. Hay esperanza para ti, hay esperanza para nosotros que estamos escuchando la palabra del Señor, que estamos aprendiendo de la palabra del Señor. Porque hay un peligro tremendo y ese peligro es pasar una eternidad sin el Cristo de la gloria, una eternidad sin el Señor del cielo y de la tierra. Es tremendo. Ese es el gran peligro. Pasar una eternidad sin el Señor. Hermanos, es tremendo como, amigos, como ver gente caer al infierno. Ver gente que se va día tras día sin el Señor. Y que están en un peligro que no entiende. Y lamentablemente se cumple lo que dice Salomón. Se creen sabios en su propia prudencia, en su propia opinión. Creen que son sabios, creen que ellos tienen la razón, creen que no hay un infierno, creen que lo que dice la Biblia no es verdadero, creen que ellos van a seguir su vida normal, disfrutando, entre comillas, de los deleites pasajeros del mundo y que nada va a ocurrir y que nada va a pasar. Pero qué equivocados están, qué alejados de la realidad están, qué alejados del propósito verdadero y real están. Porque la Biblia dice todo lo contrario. La Biblia dice, o podemos aprender a través de las Escrituras, que alguien que no camina con el Señor, que no está en los caminos del Señor, tendrá una separación eterna del Señor. Tendrá una muerte eterna en el infierno del Señor, con el Señor, sin el Señor. Amén. Y tengo que hablarles de esto, hermanos y amigos. Porque si no les hablo de esto que la Biblia lo dice, soy responsable delante de Dios. Si yo les digo a ustedes que Cristo les ama, a los amigos y amigas que Cristo les ama, que Cristo tiene un propósito maravilloso para con ustedes y que Dios les guarde, amigos y amigas. Y si alguno de ustedes se llegase a ir al infierno, ¿cómo se sentirían ustedes si aquel predicador me dijo que Cristo me amaba y que tenía un propósito maravilloso conmigo? Y este propósito no es maravilloso. Y esto no es muestra de un amor hacia mi vida. Por eso tengo que mostrarte la realidad bíblica y tratar en lo posible de mostrar y de darte lo que la Biblia enseña. Y es que Dios está irado contra el pecador. Y es que el pecador es culpable. Y es que el pecador está en un peligro. Y el peligro es de irse al infierno sin el Señor. Y todo esto te lo estoy diciendo para que puedas entender esa partecita de ser salvo, de lo importante que es que el Señor nos salve, que el Señor nos rescate de allí. Y nadie nos puede quitar de ese peligro, sino solamente nuestro Dios, nuestro Dios. La Biblia dice, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 5. Juan capítulo 14, versículo 6 enseña la palabra porque dice la palabra, hablando Jesucristo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Lo dice Jesucristo. Entonces, amigo y amiga, ¿cuál es el medio de esta salvación tan gloriosa? Hay un peligro, hay un problema, hay un ofendido, hay unos culpables y hay alguien que puede rescatar y hay un medio. El medio solamente se llama Jesucristo. Él es el único que puede salvar el ser humano. Él es el único que puede llegar y transformar la vida del ser humano. El único que puede cambiar la dirección del ser humano. Porque ¿saben cuál es el destino de una persona sin Cristo? El infierno. Pero ¿saben cuál es el destino de una persona con Cristo? La gloria de Dios. Estar por toda una eternidad con Dios. Y esa es la realidad
Esa es la realidad del asunto. Un Dios ofendido, un Dios airado. Y quizás nos preguntemos, y muchos se preguntan, y se atreven a preguntar aún sabiendo esto, ¿y por qué hay tantos terremotos? ¿Y por qué hay tantos tsunamis y todas esas cosas que suceden? ¿Por qué hay tanto desastre en medio de la humanidad? ¿Por qué hay hombres y mujeres, niños y niñas en el África muriendo? ¿Por qué si ellos son inocentes? Delante de Dios no hay inocentes. Son culpables delante de Dios. Debemos estar agradecidos que Dios no hace todo eso y desaparece toda la raza humana de sobre la faz de la tierra, porque lo pudiera hacer. Él lo puede hacer. Recuerden, no existe la mínima pulgada, de lo cual Dios no pueda decir es mío y yo hago lo que quiera con ello. Dios lo pudiera hacer. Y nos preguntamos eso y nos quejamos cuando hay terremotos, nos quejamos cuando hay hambre, pero recordemos, hay alguien ofendido, hay alguien airado y hay personas que son culpables, mereciendo el castigo de Dios. Pero hay una solución en el Señor y en Jesucristo. Pero esa solución solo depende de nuestro Dios. Por eso es la gloria de Dios es salvar, porque solo depende de Él, solo depende de la obra gloriosa de Jesucristo. Y te preguntarás, ¿por qué depende de Él y no depende de mí? Sencillamente no depende de ti ni depende de mí, gracias a Dios, porque no podemos hacerlo. La Biblia dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Qué puede hacer un muerto, hermanos, amigos? ¿Qué puede hacer un muerto? Físicamente hablando, humanamente hablando, nada puede hacer un muerto. No puede reaccionar, no puede hacer absolutamente nada. No puede hacer nada un muerto. ¿Qué puede hacer una persona sin el Señor para acercarse a Dios? Nada, al menos que el Señor venga a su vida, obre en su corazón y coloque un deseo en su corazón de buscarle, de acercarse a Él. Pero ese deseo lo coloca ¿quién? El Señor en el corazón del ser humano. Por solamente en Cristo hay salvación. Solamente Él puede salvar. Y solamente la gloria, la exaltación se la lleva a Él. Porque no podemos jactarnos, vanagloriarnos y decir, o yo no puedo decir yo estoy aquí porque yo quise estar, porque era, como decía un argentino, era buenito y busqué del Señor y me acerqué al Señor y busqué de Dios y comencé a leer la Biblia y todo eso. No, estoy acá por malito, porque Dios le plació obrar en mi corazón, porque Dios le plació salvar mi corazón, atraerme a sus caminos para poderme acercar a Él. Y yo hoy más que nunca puedo entender que no dependió de mi vida y que es un privilegio, amigos y amigas, estar en los caminos del Señor. Es un privilegio enorme que solamente Dios nos puede dar. Pero también somos responsables si no buscamos de Él. Porque ese buscar de Dios depende del deseo que Dios coloca en el corazón del ser humano. Y quizás Dios haya colocado un deseo en tu corazón. O quizás Dios haya hablado a tu corazón en esta mañana y esté inquietando tu corazón, quizás no esta mañana, quizás reiterativamente en muchas ocasiones anteriores, Dios ha hablado a tu corazón, a tu vida, inquietando tu vida para que le puedas buscar. Y aún estás allí, quizás diciendo no al Señor. Quizás diciendo, más tarde le busco al Señor. Yo recuerdo que cuando tenía 12 años, yo le decía, bueno, Señor, dame un tiempito. No era cristiano, simplemente sentía ese toque del Señor en mi corazón para que le buscara. Yo le decía, Señor, dame un tiempito. Pero no, cuando le busqué al Señor a los 16 años de edad, me arrepentí de ese tiempito que le pedí al Señor. Y que sé que Dios no, porque Dios me lo había concedido, no. Era el plan de Dios que me convirtiera a mis 16 años de edad, porque Dios le plació hacerlo así, para su gloria. Pero ese tiempito cuando miré atrás le dije, Señor, no me hubiese gustado. Quisiera buscar antes. Entonces quizás Dios esté tocando tu corazón. Y solamente Él puede obrar en el ser humano. Solamente Él puede cambiar el corazón tuyo. Solamente Él puede transformar tu corazón. ¿Y de qué te va a cambiar o de qué te va a salvar? Ya por lo menos sabes que te debe salvar del pecado, al cual estás cautivo, al cual solamente Dios puede hacernos libres, totalmente libres. La Biblia dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará
libres. Y si el Cristo os libertares, dice la Biblia, seréis verdaderamente libres. Entonces, cuando nos acercamos a Él, solamente Él puede obrar en nuestros corazones. Solamente Él puede salvar nuestras vidas de manera gloriosa y especial. Nosotros no podemos hacer nada. Tú, amigo y amiga, no puedes hacer nada, pero eres responsable delante de Dios. Así que, para ir concluyendo, tienes una iglesia en este lugar, las puertas de la iglesia están abiertas para que puedas seguir viniendo, para que puedas seguir acompañándonos en este lugar, que Dios nos siga ayudando en su gracia para poder explicarte de la palabra de Dios, poder explicarte y decir por qué Dios no está tan interesado en que mostremos tanto de su amor. Dios sí muestra su amor, pero por qué Dios no ama al pecador de manera salvífica y por qué Dios está irado contra el pecador, para podértelo mostrar bíblicamente, para seguir explicándote el evangelio de Jesucristo con el pastor, con el hermano y con los demás hermanos que compartan acá en medio de este lugar, para seguir aprendiendo y seguir creciendo en la gracia de Dios. Amigo, amiga, hermanos, solamente Dios puede salvar. Su gloria es salvar. Y la gloria en el plan de salvación se la lleva a Él. Y qué bueno sería que puedas entender en tu corazón de qué necesitas ser salvo. De la ira de Dios. De un Dios que es amoroso, misericordioso, pero de un Dios que es fuego consumidor, de un Dios que se aira y que está tremendamente airado contra el pecador. Recuerdo una predicación de un varón de Dios que predicaba y él titulaba el mensaje "Pecadores en manos de un Dios airado". Y dice el testimonio, o dice la enseñanza, que cuando este hombre estaba predicando, estaba hablando de la ira de Dios. Imagínense, amigos, amigas, hermanos, las personas que estaban allá se agarraban de las sillas y le decían al predicador que se detuviera, que parara, que no siguiera más, que se detuviera. Porque ellos sentían que la tierra se iba a abrir y que iban a caer en el infierno. Tremendo. Dios es un Dios terrible, pero es un Dios que se agrada en salvar al pecador y que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Solamente Él te puede salvar. Qué bueno que te puedas acercar a Él y que te puedas